Bueno, buenos días a todos. Este, corresponde que veamos hoy el tema de principios constitucionales. Y vamos a ver básicamente dos principios constitucionales o dos grupos de principios constitucionales, que son los principios constitucionales de justicia tributaria material, los que nos dicen qué es el tributo, cuáles son los límites del tributo, los que nos hablan del contenido del tributo. Y en segundo lugar, vamos a ver los principios formales o los principios de justicia tributaria formal que hacen referencia a cuál es el procedimiento, cuál es el modo en el que se crean los tributos. Desde que esta materia existe, desde que la constitución política de los distintos países nació, puede decirse que los principios de justicia tributaria son parte importante de la materia tributaria. O dicho al revés, que los principios tributarios son parte importante del contenido de, de las constituciones políticas. Son parte indispensable. Incluso históricamente puede notarse que no hay constitución política en el mundo que no haya tenido alguna discusión relativa al tema al tema tributario. Históricamente, todas las grandes revoluciones que han derivado en cambios de regímenes y en cambios constitucionales o incluso en la creación de las primeras constituciones tenían un trasfondo tributario innegable. En el caso de la Carta Magna de 1215, es evidente el principio de reserva material de ley. No se puede imponer un tributo si no hay representación en el Parlamento de aquellos que sostienen esa carga tributaria. Y podríamos decir, avanzando un poquito en esa línea, que obviamente pues hay muchos más matices, pero existen dos tipos de control constitucional, de control de los principios constitucionales en el mundo. Un control concentrado y un control desconcentrado. El control desconcentrado es básicamente el propio de los países anglosajones. Cualquier tribunal es contralor de constitucionalidad y el máximo contralor de constitucionalidad pues es la Corte Suprema de Justicia o el más alto tribunal del país a que se refiere. Son, podríamos decir, los países del common law los que tienen ese control desconcentrado por antonomasia. Y por otra parte, hay otro grupo de países que podríamos llamar que siguen el modelo austríaco o que siguen el modelo europeo continental, que se caracterizan porque tienen un control concentrado de constitucionalidad. Es decir, el control está concentrado en un órgano especializado, que en el caso costarricense es la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Dicho en otras palabras, el control básicamente, tanto por la sustancia como por el procedimiento, le corresponde a un órgano especializado en materia constitucional. Habría que decir que Costa Rica, si bien mayormente tiene control concentrado, tiene algunos elementos de control desconcentrado que vamos a ver siquiera muy sucintamente en esta lección. Esto también tiene manifestaciones procesales, mientras que en el control desconcentrado no es que exista propiamente hablando una acción o una moción
para examinar la constitucionalidad de una norma o de una conducta, sino que ese control se hace en todos los procedimientos que tienen lugar frente a un órgano judicial, sobre todo, pero también frente a los órganos administrativos. En el control concentrado, más bien, lo que hay es unas formas procesales que, según la materia de constitucionalidad que se somete al examen del órgano concentrado, tienen distintos caminos procesales, llamémoslo así. Desde ese punto de vista, hay una acción de inconstitucionalidad que permite examinar las normas emanadas del Parlamento, sobre todo, aunque podrían también caber dentro de las acciones de inconstitucionalidad las normas de menor rango, como por ejemplo un reglamento, como por ejemplo una directriz o otra disposición normativa de alcance general. En segundo lugar, hay un recurso de amparo. En otros países ese recurso de amparo tiene particulares manifestaciones en materia penal. En Costa Rica las tiene en materia penal, pero también en otras materias. Como es requisito para que la acción de inconstitucionalidad tenga lugar el que haya un caso previo, un caso en el cual se esté discutiendo la aplicación de una norma, y dijéramos hay que demostrar la utilidad de la acción de inconstitucionalidad para la resolución del caso concreto. Sin caso concreto no puede haber dársele curso a la acción de constitucionalidad. Por esa razón existe también lo que ha dado de llamarse recurso de amparo convertible. Planteo el recurso de amparo contra la conducta administrativa, afirmo que esa conducta se basa en una norma de la que acuso inconstitucionalidad y por tanto el recurso de amparo puede convertirse en una acción de inconstitucionalidad, ya que el recurso de amparo es el caso previo de esa acción de constitucionalidad. Después existen dos tipos de consultas a la Sala Constitucional sobre la constitucionalidad de una norma: la consulta legislativa y la consulta judicial. En la consulta judicial, el tribunal o el juzgado perteneciente al Poder Judicial que tiene dudas sobre una norma está obligado a consultar a la Sala Constitucional sobre el correcto sentido en el contexto constitucional de la norma sobre la que duda de su constitucionalidad. En el caso de la consulta legislativa, entre el primer y segundo debate, entre la aprobación en el primer debate y antes del segundo debate, con una mayoría que al menos, con un número mínimo de 10 diputados, se puede consultar a la Sala Constitucional de manera previa a que esa norma se convierta en ley de la República, de tal manera que se tenga al menos un primer examen, una primera valoración sobre si la norma aprobada por el Parlamento es o no conforme con el derecho de la Constitución. Y tiene efectos diferentes si la consulta se refiere al procedimiento que si se refiere a la sustancia. Si la consulta es por una duda sustancial de las normas y la consulta o la respuesta a la consulta de la sala es sí, aquí hay una violación a esta norma constitucional, eso se puede enmendar por parte de la Asamblea Legislativa. Se puede cambiar el sentido de la norma, se puede adecuarla a la que diga la Sala Constitucional respecto de la conformidad o no con la Constitución política. Mientras que si la consulta legislativa es sobre el procedimiento, sobre si se siguió el procedimiento constitucionalmente tutelado para la emanación de normas, eso no admite subsanación en el caso de que la sala diga si hubo una violación del procedimiento legislativo. Si se violó el procedimiento legislativo, la inconstitucionalidad no admite subsanación por parte de la Asamblea Legislativa. Hay que empezar nuevamente el procedimiento
de aprobación de esa norma. En tiempos recientes, quizás ustedes recordarán que se declaró inconstitucional el impuesto a las personas jurídicas. Por esta razón, porque se violó el procedimiento, porque no se hizo una parte esencial del procedimiento, que fue la publicación de los cambios que eran sustanciales en la aprobación de ese tributo. Forma parte del control desconcentrado la desaplicación de la norma inconstitucional para aplicar en su lugar la norma constitucional. Aunque se afirme de manera general que Costa Rica se rige por un control concentrado, es lo cierto que hay también algunas manifestaciones de control desconcentrado. El artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial le permite al tribunal, o más bien le exige al tribunal, desaplicar normas manifiestamente inconstitucionales. El Código Procesal Contencioso Administrativo incluso tiene como motivo de casación el que haya habido violaciones en el proceso contencioso a la norma constitucional. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el juez ordinario, o sea, no solo el juez constitucional, sino el juez ordinario, tiene la potestad de desaplicar una norma, obviamente no de la Constitución, sino inferior a la Constitución, que considere inconstitucional, pero no por cualquier consideración, sino cuando tiene certeza de inconstitucionalidad. No es cuando tiene duda. Si tiene duda, tiene que consultar. Para eso existe la figura de la consulta judicial de constitucionalidad. En cambio, si tiene certeza, está obligado a desaplicar la norma inconstitucional. Y esto, mutatis mutandis, aplica también para la propia administración tributaria. Tal vez un ejemplo nos puede ayudar a entender esta desaplicación, no solo judicial, sino incluso administrativa. Hace bastantes años, la ley del impuesto sobre la renta obligaba a la administración tributaria a redactar un borrador que después se convertía en decreto ejecutivo sobre la depreciación de los activos. Y durante muchos años, esa depreciación de los activos fue 10% para los activos muebles, 5% para los activos inmuebles. Y durante una de esas épocas en las que Costa Rica tuvo notables índices de inflación, ese 5 o ese 10% sin duda se quedaban cortos. Por tanto, se acudió a la Sala Constitucional impugnando, como se necesitaba un caso previo, impugnando el decreto que se refería a ese año. Repito que ese decreto se emitía todos los años y básicamente era idéntico, solo le cambiaban la fecha. Y así fue declarado inconstitucional el decreto del año 98. En otra acción de inconstitucionalidad fue declarado inconstitucional el decreto del año 99. Y fue declarado inconstitucional el decreto del año 2000. Por tanto, siendo que eran decretos idénticos, la administración tributaria tenía certeza de la inconstitucionalidad. O sea, si había que aplicar el del año 2001, que era idéntico al del año 2000, pues era evidente que era igualmente inconstitucional. Por tanto, la administración tributaria no solo podía, sino que estaba obligada a desaplicar esos decretos que repetidamente habían sido declarados inconstitucionales por parte de la Sala Constitucional. Desde ese punto de vista, suele decirse que el control desconcentrado de la constitucionalidad, en el fondo es una interpretación de la norma jurídica. Si ustedes se van al artículo 10 del Código Civil, pues ahí hay diversos métodos de interpretación. Está el método
literal, el método finalista, el método histórico. Y casi al final se dice, bueno, de acuerdo con el contexto de la norma. Y aquí habría que decir, el contexto constitucional es el contexto fundamental de toda norma. No hay norma que escape al contexto constitucional. Todas las normas jurídicas de cualquier rango que sean, tienen que ser conformes con la Constitución, so pena de nulidad, so pena de la nulidad más absoluta que existe en el derecho costarricense. Por tanto, el control desconcentrado de constitucionalidad en el fondo es una norma de interpretación. Es un criterio de interpretación que nos lleva a una consecuencia interesante. Entre dos interpretaciones posibles, ha de escogerse, ambas igualmente posibles, dijéramos con los otros criterios del artículo 10 del Código Civil, cabrían dos interpretaciones y tengo cierta duda sobre cuál de las dos es más conforme con lo que quería el legislador. Pues bien, una de las formas de dirimir es cuál de las dos es más conforme con el derecho de la Constitución. Una forma de dirimir ese conflicto interpretativo. Decíamos al inicio que existen básicamente dos tipos de principios constitucionales tributarios, aquellos que atañen al contenido de las normas, los que nos dicen cómo deben ser las normas tributarias, y en segundo lugar, las que atañen al proceso de formación, las que nos indican cómo debe crearse una norma tributaria, cómo se convierte en ley de la República una norma tributaria. Las primeras, las que hablan de el cómo, del contenido de las normas, suelen agruparse bajo el título de justicia tributaria material. Es decir, son las normas que nos dicen solo puede gravarse una capacidad económica, debe la norma tributaria tener contenido progresivo. También, aunque se habla del contenido, también podemos decir que se habla de los límites de la imposición. Esta norma tributaria no puede tener efectos confiscatorios, por ejemplo, es una típica norma de justicia tributaria material. Las normas de justicia tributaria formal, aquellas que se refieren al proceso de formación de la norma, pues tienen diversas manifestaciones. La principal, la más importante, es el principio de reserva de ley, de reserva material de ley. ¿Y qué quiere esto decir? Que hay determinadas materias que tienen que estar necesariamente en una ley de carácter formal aprobada por la Asamblea Legislativa. Pero también se refieren a la aplicación en el tiempo y en el espacio de la norma tributaria. Desde ese punto de vista, una norma tributaria no puede tener efectos retroactivos. Desde ese punto de vista, una norma tributaria no puede trascender el espacio sobre el cual el gobierno costarricense en sentido amplio, la Asamblea Legislativa, tiene jurisdicción. No podría, por ejemplo, la ley costarricense decir, bueno, pues se graban las manifestaciones de riqueza producidas en Panamá o producidas en otro país. Y también forman parte de los principios de justicia tributaria formal las normas que se refieren a la eficacia material de las normas tributarias, es decir, aquellas que hablan del principio de igualdad y del principio de generalidad. Quizás tengamos pues presentes que en general los principios constitucionales tributarios se agrupan en dos categorías principales. Categoría principal A, justicia tributaria material, que mayormente se identifica con el principio de capacidad económica. Y en segundo lugar,
principios de justicia tributaria formal, que mayormente, no solo, pero mayormente se identifica con el principio de reserva material de ley. El día de hoy vamos a tratar básicamente del primer grupo de esos principios, el principio de justicia tributaria material, que sobre todo, ya lo dije, se identifica con el principio de capacidad económica. Aquí me interesa señalar que hay un problema terminológico que frecuentemente se entiende sin querer, la teoría no lo dice así, pero frecuentemente uno puede llegar a entender que son más importantes los principios de justicia tributaria material que los principios de justicia tributaria formal. Y ello no es así, no es, digamos, esa distinción entre principios materiales y formales simplemente tiene carácter didáctico, simplemente tiene carácter de sistematización para entender mejor el contenido de esos principios, pero ambos son igualmente importantes. Por eso se llaman principios de justicia, porque si no se cumplen tanto los principios materiales como los formales, en el fondo se está incurriendo en una injusticia no deseada, más bien repudiada por el legislador constitucional. También es un problema terminológico cuál es el enfoque conceptual con el que vamos a acometer el estudio de estos principios de justicia tributaria. Si nos referimos a los principios, generalmente lo que entendemos es que eso ha de ser desarrollado por el legislador ordinario. Se ponen en embrión o se ponen en la constitución política. ¿Cuáles son las aspiraciones del legislador constitucional para que el legislador ordinario las desarrolle, las lleve a la práctica, etc.? Pero esto que es así, o sea, son principios para ser desarrollados por legislación ordinaria, el legislador ordinario, perdón, también puede verse como límites. Es decir, el principio de justicia tributaria material no solo dice cómo debe ser el tributo, sino que también dice cómo no debe ser el tributo, qué cosas no debe abarcar el tributo para ser conforme con la Constitución. Desde ese punto de vista, el principio por antonomasia de justicia tributaria material, que es el principio de capacidad económica, no solo nos dice cómo ha de ser el tributo, es decir, no solo ordena al legislador que a la hora de crear un tributo se base en la capacidad económica o en la capacidad contributiva de los que han de soportar ese tributo, sino que también es un límite, es una orden al legislador de que esas manifestaciones de capacidad económica no sean grabadas tan intensamente que se conviertan en una confiscación de su patrimonio. Hablemos pues de ese enfoque de límites. ¿Cuáles fines justifican la tributación? Pues obviamente el primero y el principal de ellos es el que está en el artículo 18 de la Constitución Política. La obligación de contribuir al sostenimiento de las cargas públicas, que si eso se lee en el conjunto de la Constitución, es de las cargas públicas destinadas a desarrollar el programa constitucional. Dice, en ese sentido, el voto 21.097 del año 92, de hace bastantes años de ese voto, lo fundamentalmente legítimo es que las personas paguen impuestos en proporción a sus posibilidades económicas. En otras palabras, uno de los cánones del régimen constitucional tributario es justamente que cada uno contribuya para los gastos públicos de acuerdo con su capacidad contributiva o económica. Ahora, esta finalidad podría hacernos dudar
de otros fines que hemos visto ya en las clases anteriores, en concreto de si es constitucional o no el uso extrafiscal o el uso de finalidades extrafiscales en el tributo. Por ejemplo, si yo puedo utilizar una figura tributaria de imposición sobre los tabacos para desalentar el consumo de tabaco en Costa Rica, o para desalentar el consumo de licores en Costa Rica, o para desalentar el consumo de marihuana u otras sustancias en Costa Rica, eso por el lado negativo, o por el lado positivo, si puedo utilizar una figura tributaria para incentivar determinados consumos. Por ejemplo, si puedo declarar exenta una canasta básica tributaria, si puedo conceder exenciones, por ejemplo, por hijo o por cónyuge, o bien si puedo utilizar una exención para incentivar el que la gente compre en el depósito libre de Golfito o no. Profesor, disculpe. Sí, dígame. Sí, tengo una duda. El año de la sentencia que mencionó, ¿cuál era? Disculpe. Del año 92. 92. Muchas gracias. 21.197 del año 92. Bien, decía que la justicia tributaria material o los principios de justicia tributaria material no están reñidos con el uso extrafiscal del tributo, pero obviamente imponen límites a ese uso extrafiscal. No podrían ser tales los fines extrafiscales que se terminara vulnerando la justicia tributaria material. Y lo mismo puede decirse del concepto del deber de solidaridad. Es decir, sin duda, todos los tributos son una exacción, una intervención en el patrimonio del que sostiene esa carga tributaria, que se justifica en virtud de un deber de solidaridad. Es axiológico el que, ¿por qué estoy yo obligado a tributar? Bueno, por un deber de solidaridad. Y eso nos plantea que hay un detrimento en mi capacidad económica, hay una disminución de mi capacidad económica. Yo gané 1.000 con mi salario y después del impuesto me quedaron 900. Y la pregunta es, dar sin recibir nada a cambio. Bueno, eso es posible, sin recibir nada en concreto a cambio, pero eso es lo que el artículo 4 de la ley del Código de Normas y Procedimientos atribuye como característica del impuesto, ¿verdad? Sin que haya ninguna actividad concreta, individualizable en el contribuyente, pero sin duda no es correcto ese planteamiento de sin recibir nada a cambio, porque se recibe a cambio todo lo que la Constitución ordena financiar con los tributos, es decir, un régimen de educación laica, gratuita y obligatoria para todos los ciudadanos, un régimen de seguridad mínimo, un Estado que tiene aspiraciones ecológicas, unas relaciones internacionales, un sistema de salud, en fin, hay unos servicios o el diseño de una infraestructura constitucional de la cual se benefician todos los costarricenses, de tal manera que el deber de solidaridad nunca puede decirse que es sin recibir nada a cambio, sin recibir nada a cambio en concreto, pero sí recibiendo de manera general todo ese andamiaje constitucional. Y esto podría además llevarnos a plantear el tema de si las exenciones violan o no ese principio de constitucionalidad. Disculpa. Las exenciones forman parte de la capacidad económica. Es decir, hay exenciones
simplemente para grabar adecuadamente la capacidad económica. Cuando hay algo que no tiene, o sea, que es una cierta manifestación de capacidad económica, pero que esa manifestación de capacidad económica se ve modulada por las circunstancias personales del sujeto titular de esa capacidad económica, podría el legislador ordinario declarar una exención por esa razón. Ejemplo, el artículo 15 de la Ley del Impuesto sobre la Renta dice que el contribuyente que tenga a su cargo la manutención del cónyuge o de sus hijos puede deducir, puede restar del impuesto a pagar un cierto monto. Pues bien, eso es, en el fondo es una exención parcial. Si se compara un casado con 2 hijos a su cargo versus un soltero sin hijos a su cargo, aunque ambos ganen la misma cantidad de dinero, el primero, el que tiene a su cargo cónyuge e hijos, ve minorada su contribución. Ahora, esa disminución de su contribución, digamos, no está en contra de la capacidad económica, sino que es una forma de medir más adecuadamente su capacidad económica. Lo mismo podría decirse de otras exenciones que tienen por objeto el bienestar del menos aventajado. Por ejemplo, nuestra ley del impuesto de la renta, en el inciso primero del artículo 8, permite al patrono deducir no solo el salario que pague, sino otro monto igual, es decir, permite deducir 2 veces el salario que le pague a personas con discapacidad, a personas con una discapacidad declarada por, por el órgano correspondiente que se llama CONAPDIS, Consejo Nacional de la Persona, se me olvida el nombre, pero adulta o con discapacidad, adulta mayor o con discapacidad. Pues bien, ¿qué quiere esto decir? El que el patrón no pueda pagar 2 veces, perdón, pueda deducir 2 veces, no solo sus costos, sino un monto doble por el costo salarial de esas personas con discapacidad. Quiere decir que el legislador ha querido incentivar la contratación de personas que frecuentemente ven pospuestas su contratación laboral con ocasión de su discapacidad. El legislador quiere incentivar que se contrate a esas personas. Yo recuerdo hace muchos años que en El Salvador, en la guerra civil que azotó ese país durante tantos años, como parte de esa guerra, hubo muchas minas terrestres. Y era en aquellos años relativamente frecuente que hubiera muchos amputados, muchos cojos, muchas personas que habían perdido una mano o habían perdido la vista con ocasión de la explosión de una de estas minas antipersonales. Y recuerdo que un amigo que tenía una fábrica de anzuelos en San Salvador, primero por hacerle un favor a una persona que había perdido la vista, la contrató para su fábrica de anzuelos. Y resultó, contra lo que uno podría pensar, que este primer ciego y después los demás ciegos que contrató a continuación tenían muchos menos accidentes laborales con los anzuelos que las personas que tenían vista. Y según me explicaba este amigo, eso tiene que ver con que los ciegos no se distraen porque no pueden ver, hay menos distracciones en el ciego, por tanto había muchos menos accidentes laborales. Entonces aquello que comenzó como hacerle un favor a una persona que básicamente mi amigo no se imaginaba más que como ayudándole a sobrevivir a aquella persona, resultó en que finalmente esa
fábrica de anzuelos, de manera sistemática contrataba a personas con esas deficiencias visuales. Pues bien, lo que pretende el artículo 8, inciso 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta costarricense es contribuir o equiparar la cancha del menos aventajado. Y eso no es contrario al principio de capacidad económica, sino que de alguna manera es una manifestación del principio de capacidad económica. Esta afirmación que acabo de hacer, que las exenciones son una modulación, son un modo de ser de la capacidad económica, profundizaremos más sobre ello dentro de varias lecciones cuando nos toque hablar de las exenciones. Se dice que el principio de justicia tributaria material, es decir, el principio de capacidad económica, significa una serie de límites en cuanto al objeto de la tributación. Dicho en otras palabras, no puede recaer la tributación sino sobre manifestaciones de capacidad económica, sobre manifestaciones de riqueza. En segundo lugar, son límites en cuanto a la intensidad sobre la que puede gravarse la capacidad económica. Y después hay otros límites que también tienen raigambre constitucional. ¿Qué quiere decir que deba gravarse necesariamente la capacidad económica? Quiere decirse que el hecho generador de la obligación tributaria que escoja el legislador tiene que ser necesariamente una manifestación de capacidad económica. Serían inconstitucionales tributos que graven, pues no sé, otras condiciones. Tributos que graven, no sé, la mera ubicación. Los que vivan en el cantón de Escazú van a pagar más que los que vivan en el cantón de Alajuelita. O van a pagar más los gordos o van a pagar más los calvos. En la medida en que esa gordura o esa calvicie no puedan reconducirse a una mera manifestación de capacidad económica, en esa medida serían inconstitucionales. Desde ese punto de vista, es criticable la jurisprudencia costarricense, la jurisprudencia de la Sala Constitucional, relativa a los impuestos de patentes municipales, que han dicho que esos impuestos de patentes municipales gravan la mera actividad. Son un permiso. La patente lo que quiere decir es un permiso. Y se grava la mera actividad. El hecho de que haya actividad en el cantón justifica el que el cantón o la municipalidad de ese cantón pueda gravar con este impuesto de patentes a los patentados. Y a mí me parece que, si Profe, bien es, dígame. es que no entendí el límite en cuanto al objeto. ¿Usted lo podría volver a explicar? Sí, lo que quiere decir es que el hecho generador de la obligación tributaria, ¿se acuerdan que hablamos de que los tributos son siempre si A, entonces B, si renta, entonces impuestos sobre la renta, si propiedad, entonces impuesto a la propiedad, si consumo, entonces impuesto al valor agregado, si A, entonces B, ese A es el hecho generador de la obligación tributaria. Ese hecho generador necesariamente tiene que ser una manifestación de capacidad económica. Si no es una manifestación de capacidad económica, es inconstitucional. Por ejemplo, si el legislador dijera, este es un impuesto a los pelirrojos, ser pelirrojo no es una manifestación de capacidad económica. Puede haber pelirrojos pobres, puede haber pelirrojos ricos, puede haber pelirrojos término medio.
porque el color del pelo no tiene nada que ver con capacidad económica. Por tanto, es inconstitucional escoger el pelo como hecho generador de un tributo. Eso, desde el punto de vista de los límites, no puede escogerse algo que no sea manifestación de capacidad económica como hecho generador de la obligación tributaria. Y visto desde el punto de vista, este es el punto de vista negativo, desde el punto de vista positivo, lo que se escoja necesariamente tiene que manifestar capacidad económica. Y ya lo habíamos dicho antes, solamente hay 3 manifestaciones de capacidad económica, o todos los hechos generadores pueden reducirse a 3 manifestaciones de capacidad económica: propiedad, renta, consumo. Yo les comentaba en alguna ocasión el que hay tributos, o históricamente ha habido tributos, que se hacían recaer sobre una generalidad, y aquí me estoy saliendo de esta materia, justicia tributaria material, y estoy metiéndome a justicia tributaria formal. Es decir, estoy saliendo del tema de hoy para meterme en el tema del jueves. Y les decía que, disfrazados de generalidad, en algunos países, y hay ejemplos históricos de ello, por ejemplo, el impuesto sobre las vacas, que pasaran 6 meses a nivel del mar y otros 6 meses pastando en las montañas, que es el impuesto de la Alemania prusiana sobre el condado de Holstein, porque aunque estaba redactado en términos de generalidad, todas las vacas de Alemania, en la práctica solo aplicaba a las vacas de Holstein, de un determinado land alemán. Aunque eso estaba redactado en términos generales, pues sin duda era una violación al principio de generalidad, una violación al principio de igualdad, porque ese tributo, aunque era igual formalmente para todos, en el fondo lo que pretendía era castigar al land de Holstein, que estaba dudoso si integrarse o no al Deutschland, que lideraba el Estado prusiano. Pues bien, se puede gravar la propiedad de las vacas, pero solo puede grabarse en la medida en que eso sea una manifestación de capacidad económica. Y era dudoso que las vacas que tuvieran 6 meses de pastura a nivel del mar y 6 meses de pastura en las montañas, que eso fuera una capacidad económica. Y el pastar a nivel del mar o pastar en las montañas no tiene nada que ver con la capacidad económica. Lo que tendría que ver con capacidad económica es cuánto vale la vaca, cuánto me darían por la vaca en el matadero municipal, o cuánta, en el caso de la vaca Holstein, cuánta leche, cuántos litros, cuánto es el valor de la explotación de esa propiedad. Regresando a lo que veníamos diciendo de que nuestra jurisprudencia constitucional me parece que está equivocada al hablar de impuestos de patentes, cuando habla de que eso es una forma de gravar la mera actividad, pues es que la mera actividad no puede ser grabada si no es manifestación de capacidad económica. La correcta interpretación de esos impuestos, es decir, que esos impuestos municipales son conformes con el derecho de la Constitución, en el tanto graban la capacidad económica sectorial o marginal que deriva de los servicios públicos municipales indivisibles. No es una capacidad, no es un impuesto por el mero hecho de existir, no es por el mero hecho de tener actividad en el cantón, sino por los servicios que se reciben de ese cantón, que son, si se cuantifican, una capacidad económica, digamos que en que la gente que paga ese tributo se ve beneficiado por esos
servicios. Una pregunta. Sí. Con esto que está hablando de capacidad económica, sí, yo entiendo bien, en algunos restaurantes, a los dueños del restaurante les hacen la retención, la misma tarjeta de crédito, le hace la retención del IVA y también le está haciendo la retención de renta. Sí. En ese caso, como le hace la retención de renta, en realidad ahí no se puede ni siquiera apreciar cuál va a ser la capacidad económica, si el restaurante va a generar utilidades o va a generar pérdidas. Eso entonces no sería, conforme lo que usted está diciendo, inconstitucional, o sea, o fuera de este margen. Sería inconstitucional si la intensidad de esa retención es desproporcionada. Comenzamos diciendo que hay esta justicia tributaria material tiene límites en cuanto al objeto, límites en cuanto a la intensidad. Si la retención fuera excesiva, es decir, si habitualmente los restaurantes terminan teniendo un saldo a favor con esas retenciones, quiere decir que la retención sobrepasa la intensidad razonable. O sea, sería inconstitucional si la retención es de tal manera que habitualmente recaude más que el impuesto sobre la renta. Esas retenciones son a cuenta del futuro impuesto sobre la renta que se va a producir. Y sería inconstitucional si la retención es mayor habitualmente que el impuesto sobre la renta, o bien la otra retención es mayor habitualmente que el impuesto al valor agregado que le corresponda pagar. No sé si me expliqué. Javier era el que preguntaba, ¿verdad? Sí, profe. No, sí se explica, pero digo, me parece que, bueno, no sé si se ha dado cuenta que yo con Hacienda soy medio, no sé, ¿Medio me peleado? relaciono, sí, vivo peleado con Hacienda. Entonces a mí el hecho de que usted tenga una actividad económica y le retengan lo que sería renta, sin saber si usted va a hacer utilidad, lo que las personas podrían hacer con ese dinero, o sea, básicamente están atentando la liquidez de una empresa por el mero hecho de querer controlar, no sé, no me calza, pero sí entiendo. En este caso no habría exceso de intensidad o que lo que se está recortando es lo que correspondería a renta. Sin embargo, yo me quedo pensando, bueno, lo que correspondería, pero no es certero, dado que no ha terminado el mes para poder afirmar, o sea, darlo por cierto. Entonces, sí me queda ahí ¿cómo se llama? Ahí la llaga abierta, pero bueno. Bueno, luego vamos a ver, o quizás es el momento de verlo ahorita con ocasión de la pregunta de Javier. La capacidad económica, el principio de capacidad económica, hay algunos autores, por ejemplo, el autor español Pedro Herrera Molina, por ejemplo, en Costa Rica, Adrián Torrealba, que afirman que es un derecho fundamental. Y ese calificativo, derecho fundamental, el adjetivo calificativo fundamental, quiere decir que no puede ceder frente a otros valores constitucionales. Y no puede ceder, quiero decir, tal vez no es la palabra correcta, la frase correcta, sí puede ceder y ahora veremos cuánto puede ceder. Pero no puede ceder de tal manera que se vuelva nulo, o sea, que se convierta en nugatorio la existencia de ese deber. Es decir, hay un mínimo, hay un núcleo duro del derecho a contribuir según la capacidad económica que es intangible. Algunas manifestaciones de capacidad económica pueden restringirse, pero el núcleo duro no puede ser violentado. No puede ser tan intensa la contribución que desaparezca el derecho a contribuir según la capacidad económica. Y para que esta afirmación tenga verdadera validez, los autores suelen decir que han de superarse 3 exámenes o ha de superarse una triple prueba de constitucionalidad. Aquí estamos partiendo de que hay principios constitucionales que están en tensión y por tanto, pongámoslo así más claramente, el deber de contribuir según la capacidad económica de alguna manera está en tensión con el derecho a la propiedad privada.
Si yo tengo que contribuir, quiere decir que tengo que disminuir la propiedad privada. Si yo tengo que contribuir, sin duda eso está en tensión con el sistema de empresa privada que consagra la Constitución política. ¿Qué quiere eso decir? Que la empresa privada no solo es libre, sino que no es tan libre que no tenga que contribuir. Hay dos valores constitucionales que están en tensión. Entonces, en la medida en que exista esa tensión, eso ha de resolverse, esa tensión ha de resolverse haciendo un triple examen o una triple prueba. Suele decirse que esa triple prueba es la idoneidad para conseguir el fin perseguido, primero. 2, el principio de lesión mínima al principio de contribuir según la capacidad económica. Y en tercer lugar, la ponderación de bienes jurídicos. Tal vez un ejemplo nos permite explicar qué queremos decir. El artículo 24 de la Constitución Política consagra el derecho a la intimidad. El artículo 18 de la Constitución Política consagra el deber de contribuir. La intimidad puede verse restringida por el derecho o por la obligación a contribuir cuando el legislador me exige que yo presente una declaración de impuestos sobre la renta revelando los datos de mi patrimonio, revelando los datos de mis rentas, de mi capacidad económica. Y sin duda, ahí hay una disminución del derecho a la intimidad. También hay una disminución del derecho a la intimidad cuando la ley me obliga a declarar en cuáles sociedades tengo yo participación, ese registro de beneficiarios finales y de accionistas que acaba de cumplirse su obligación de presentar esas declaraciones. Y también puede entenderse que es una disminución o una limitación del derecho a la intimidad cuando se permite que un auditor fiscal pueda revisar mi contabilidad, mi correspondencia, mis contratos, mis estados de cuenta bancarios, etc. Entonces, ¿cuál de los dos principios constitucionales prevalece? ¿El de contribución o el de protección de la intimidad? Pues lo que dice esta teoría del triple examen es que no puede prevalecer de tal manera la obligación de contribuir que haga nugatorio el principio de protección a la intimidad, el derecho a la intimidad. No puede ser tan intensa esa prevalencia del deber de contribuir que resulte que que se vacíe completamente de contenido el derecho a la intimidad. Es decir, hay un contenido esencial que nunca puede ceder, que nunca puede sobrepasarse frente a otros valores o principios. Y para saber si se propasa o no se propasa ese contenido mínimo, ese contenido, ese núcleo duro de un derecho constitucional, debe practicarse ese triple examen. La primera parte de la prueba es la idoneidad. ¿Es idóneo para el fin de la contribución la limitación del derecho a la intimidad consistente en que los obligo a los contribuyentes a que me presenten de qué sociedades son accionistas o no? ¿Es idóneo para conseguir ese fin? Bueno, pues este examen, si la respuesta es positiva, quiere decir que es posible esa disminución, esa atenuación, esa disminución del derecho a la intimidad. En segundo lugar, si la lesión es una lesión mínima, es decir, si no puedo conseguir la misma finalidad por otros medios. Si hubiera otros medios que fueran menos lesivos, debería preferirse, constitucionalmente estaría obligado a preferir esos otros medios que lesionen mínimamente. Y en tercer lugar, tiene que haber lo que se llama un examen de proporcionalidad o de ponderación entre los bienes
jurídicos protegidos por ambas normas constitucionales. Ese control de la proporcionalidad, en el fondo, es lo que hace la Sala Constitucional. Examina si una norma, para dar cumplimiento a un fin constitucional, es suficientemente razonable. Cuando la Sala Constitucional dice que la racionalidad, la razonabilidad es uno de los cánones constitucionales, en el fondo de lo que está hablando es de este control de proporcionalidad. Hace muchos años, en la filmina que ustedes tienen a la vista, se habla de la actividad de producción al café. Hace muchos años, decía el artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, contenía un régimen que ya está derogado para la producción de café. Y este régimen consistía en que había una forma de determinar los costos, de acuerdo con un modelo de costos del ICAFE, y si había más costos diferentes de los de ese modelo de costos, ya no eran deducibles. Y por tanto, podía suceder que alguien que tuviera pérdida, como de hecho sucedía, tuviera que pagar impuestos sobre la renta porque el modelo de costos del ICAFE era el único que era aplicable. Ese modelo de costos o ese artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta fue impugnado de inconstitucionalidad y la Sala, con dos votos gemelos muy cuestionables, denegó la inconstitucionalidad, extrapolando lo que sucedía en materia de impuestos de patentes, diciendo que se gravaba la mera actividad a una actividad que era un impuesto sobre la renta. Esto evidentemente pues es un error conceptual de parte de la Sala Constitucional. Primero, no se puede gravar la mera actividad, solo se puede gravar la actividad en cuanto manifestación de capacidad económica. Y en segundo lugar, siendo que existe un derecho fundamental a contribuir según la capacidad económica, no puede haber límites sobre el objeto de la tributación que terminen violando ese derecho fundamental y que además no estuvieran justificados por otro principio constitucional. Aquí decíamos objeto. En esta otra filmina decimos también lo mismo, objeto, pero lo vemos desde otra óptica, que es lo que los autores italianos suelen llamar requisito de efectividad de la capacidad económica. ¿Qué quiere esto decir? Quiere decir que la capacidad económica debe ser efectiva, tiene que existir en la realidad. No puede ser ficticia. Y sería ficticia si la inflación fuera tal, como sucede, por ejemplo, en este momento en la Argentina. La inflación es tal que un mínimo exento, un mínimo imponible, terminan siendo vaciados de contenido económico por la inflación. Yo me acuerdo hace muchísimos años, yo tengo parientes en Bolivia. Hace muchísimos años, hace no sé cuántos, 25, 30 años, la inflación era tal en ese país que había prohibición de pagar salarios con más frecuencia que una vez por semana. O sea, no se puede pagar salarios diarios, por ejemplo, sino que la frecuencia máxima que se podía utilizar para el pago de salarios era semanal. Y mis parientes que vivían ahí me contaban que se pagaba a las 11 de la mañana, como un tío mío que vivía ahí tenía que trabajar hasta las 5 de la tarde, pues delegaba en su esposa que ella pudiera cobrar su cheque a las 11 de la mañana, a las 11:15 estaba haciendo fila en el banco, a las 11:30 lo había convertido en efectivo o en dólares, o en bienes en el supermercado, porque lo que pudiera comprar antes de la 1 de la tarde era más que lo que podía cobrar, que lo que podría comprar a las 5 de la tarde. O sea, la inflación erosionaba de tal manera el valor de adquisición de la riqueza,
que en cuestión de horas aquello perdía capacidad económica. La existencia efectiva de capacidad económica lo que quiere decir es que la inflación no debe tener tales efectos que cuando se mide, por ejemplo, en el momento de la declaración, en el momento del hecho generador, al 31 de diciembre del impuesto de la renta, sea más que en el momento en el que se paga el impuesto al 15 de marzo siguiente. Profe, Sí, ¿se podría decir que entonces ese sería el caso también de lo que está pasando actualmente en Venezuela, cuando suben los salarios y al final sí, no tiene una aplicación efectiva? sí, sí. Está pasando en Sí. varios países. En Argentina es uno, Venezuela sin duda quizás sea el caso arquetípico en este momento. Y lo Ok, mismo podríamos muchas decir gracias. con gusto, perdón. Y lo mismo podríamos decir del mínimo imponible. O sea, si el mínimo imponible en Costa Rica eh, eh, se queda corto, en realidad ese mínimo imponible no está bien dicho, se dice mínimo exento. Si ese mínimo exento se queda corto por inflación, o sea, si yo puedo deducir por el mantenimiento de mis hijos, digamos, una cantidad X en la ley, pero pasan 3 meses y esa cantidad X no alcanza ni para el pago de los buses, quiere decir que dejé de grabar una efectiva capacidad económica y estoy grabando una capacidad económica que ya no existe actualmente. Eso es lo que quiere decir el segundo de los puntos de actualidad de riqueza. Solo puede grabarse riqueza efectiva y actual. Aquí es paradigmática una de las primeras sentencias de la Corte Constitucional italiana de los años 60, del año 61 me parece que es, en el que había una contribución anual con base en la riqueza del año anterior. Es decir, yo en el año 2000 tributaba de acuerdo con la riqueza que había declarado en el año 2019. Y la Corte Constitucional italiana declaró que eso era inconstitucional porque la riqueza manifestada del año anterior podría ya no existir en este año 2020. Bueno, lo decía en los años 60, obviamente era 19 y 20 eran solo a título de ejemplo. Otra exigencia de ese requisito de efectividad de la capacidad económica es que algunas formas de medición de la capacidad económica no pueden ser tan inflexibles que terminen violando la capacidad económica. O sea, se admiten presunciones, pero si las presunciones son tales que no admitan prueba en contrario, o son tales que se conviertan en pruebas diabólicas, o sea que para contradecir la presunción se requiere una prueba legal que es de difícil producción, pues eso termina violando el principio de capacidad económica. El artículo 11, inciso A de la vieja ley del Impuesto General sobre las Ventas tenía un ejemplo de esas pruebas legales. Decía ese artículo que la base de contribución es el precio de venta que conste en la factura y que se pueden disminuir los descuentos usuales en el mercado siempre y cuando consten en la propia factura. Entonces lo que sucedía era que, por ejemplo, un típico descuento usual en materia mercantil es el descuento por pronto pago. Si mi factura por 200, usted me paga 180, si me paga antes de 30 días. Es un descuento usual y general en el comercio. Pues bien, no se admitía el descuento por pronto pago como disminución de la base imponible porque no constaba en la propia factura. O sea, en la factura constaba únicamente como una posibilidad, no como una realidad.
y no hubo manera de que los tribunales judiciales ordinarios ni la Sala Constitucional consideraran que esa prueba legal, la existencia, la exigencia de que el descuento constara formalmente en la propia factura, que eso violaba el principio de capacidad económica o contributiva. Afortunadamente, pues eso ya está resuelto en la ley del impuesto al valor agregado, que permite la disminución de la base imponible por descuentos usuales y generales en el mercado, con base en un formulario electrónico que, digamos, complementario de la factura y que tiene el mismo valor que la factura. Entonces, la pregunta es, o a lo que estamos aludiendo es que si hay pruebas legales, solo se puede probar la disminución de la capacidad económica mediante una factura. Si esas pruebas legales, es decir, si no es esa prueba, no se puede probar la verdadera capacidad económica, eso tiene vicio de inconstitucionalidad. Lo mismo una presunción que, aunque sea una presunción desvirtuable, o sea, se admite la prueba en contrario, esa prueba es tan difícil que se convierte en prácticamente imposible de probar la verdadera capacidad económica. El principio de capacidad económica no solo se refiere a la efectividad, sino que también habla de un principio de renta neta. No basta cuáles son mis ingresos brutos, sino esos ingresos brutos han de reconvertirse en renta neta, porque el irrespeto de la renta neta puede llevar a gravar riqueza inexistente. Algunos ejemplos. Bueno, el artículo 27 de la ley del impuesto de la renta, que ya hablamos, que era el régimen de productores de café. O sea, un productor de café podría estar en pérdida y aún así tener que contribuir. Algunos impuestos cedulares en la ley del impuesto sobre la renta, que aunque tendencialmente esos impuestos cedulares se basen en que hay pocos costos o que los costos sean casi inexistentes, sin duda existen costos. Por ejemplo, el impuesto a los intereses es un impuesto sobre la renta bruta. Es un 15% sobre los intereses que yo percibo. No puedo deducir gastos. Sin embargo, parecería razonable que tuviera algunos gastos que deducir. Por ejemplo, los costos de adquisición de un título valor. Por ejemplo, los costos de adquisición de un bono de gobierno. Tengo que pagarle a un agente que hace esa transacción de adquisición en la bolsa. Aunque tendencialmente haya pocos costos, aunque tendencialmente esos costos tiendan a ser inexistentes, por lo menos después del inicio, sin duda que existen. Y en esa medida puede decirse que esos impuestos cedulares sobre la renta bruta tienen cierto vicio de inconstitucionalidad. También sucede, y quizás es un ejemplo más cercano, con el impuesto al salario. El impuesto al salario es sobre la renta bruta. Y para obtener ese salario yo probablemente tengo que desplazarme, tengo unos costos de transporte para llegar a mi lugar de trabajo. Quizás tenga algunos costos, por ejemplo, en el caso de su profesor tiene que usar anteojos. Y bueno, el costo de los anteojos y del médico que los receta, pues debería poderse disminuir de esa renta bruta. Y así sucesivamente, cada uno de nosotros seguro puede imaginar algún
otro costo directamente asociado con el trabajo. Es cierto, sin embargo, que en el caso del trabajo hay un mínimo exento, o sea, un mínimo de ingresos que anda en este momento alrededor de 800.000 colones, en el cual se supone que está los costos básicos de producir un determinado ingreso salarial. De tal manera que, aunque es un impuesto que grava cedularmente la renta bruta, es un impuesto que en el mínimo exento reconoce algunos de esos costos. Algo parecido podríamos decir, digamos, de los funcionarios internacionales de algunas compañías. Por ejemplo, pues no sé, un ejecutivo de una compañía multinacional que tiene asignada responsabilidad sobre todo el área centroamericana y que pasa viajando a esos otros países del área centroamericana, pero que reside en Costa Rica, y entonces su gravamen en Costa Rica grava al menos una parte de su ingreso producido por trabajo no atribuible a la estructura económica costarricense, sino atribuible a la estructura económica de esos otros países que atiende ese ejecutivo de empresa multinacional. Esto ha dado en llamarse split salary. Es decir, la administración tributaria en algunos casos ha admitido que el salario se pueda dividir, se pueda, permítanme el neologismo, se pueda splitear por una parte grabada en Costa Rica y una parte grabada en Guatemala, en El Salvador, en Honduras. Esa posibilidad ha sido objeto de vaivenes interpretativos, es decir, la administración tributaria en unos casos ha dicho que sí y en otros casos ha dicho que no. Pero que nada en la ley le permite hacer esa distinción de qué es gravable en Costa Rica y qué cosa no es gravable en Costa Rica. Pero sin duda el gravamen en residencia de esos funcionarios multinacionales puede ser que atente contra el principio de renta neta. Hay algunos casos en que, en consideración del costo a los servicios y de los costos sociales para el cálculo de la renta neta, sea legítimo gravar los ingresos brutos. Es el caso que ya les mencionaba del mínimo exento. Quizás medir el mínimo exento al detalle, o sea, cuánto cuesta para José María el traslado desde su casa hasta su sede de trabajo, sea muy costoso de medir al detalle. Y por tanto, puede el legislador establecer unos parámetros genéricos de mínimo exento para calcular el resto de acuerdo con los ingresos brutos. Hace muchos años se declaró inconstitucional en Costa Rica el impuesto a los activos de las empresas. Este impuesto funcionaba como una especie de impuesto mínimo a pagar en proporción al valor de los activos. Es decir, una empresa, vamos a poner por ejemplo un ingenio, quizás entre la tierra y la maquinaria y equipo tenía, por decir algo, activos valuados en $1.000.000. Pues bien, el impuesto a los activos lo que decía es que si yo tenía activos de $1.000.000, tenía que pagar como mínimo un 1% de ese valor. Es decir, en este caso tenía que pagar como mínimo $10.000. A cuenta del impuesto sobre la renta que finalmente declarara. Es decir, si mi impuesto a declarar en ese año fuera de $20.000, el impuesto a los activos, los primeros $10.000 eran a cuenta, se consideraba un pago anticipado a cuenta del impuesto sobre la renta. Pero claro, esto tenía un problema, que es que cuando las empresas tenían utilidades, no pagaban impuestos a los activos, o el impuesto a los activos lo enjugaban con el impuesto sobre la renta. Pero cuando tenían pérdidas, al menos pagaban $10.000.
lo cual pues era una violación al principio de capacidad económica y por eso fue declarado inconstitucional. Ese impuesto a los activos, dicho sea de paso, se puso de moda en América Latina. Perdón, ¿alguien quería preguntar algo? Decía que ese impuesto a los activos se puso de moda en América Latina y la justificación de los organismos multinacionales tipo Fondo Monetario Internacional para promoverlo, para que se adoptara en las legislaciones costarricenses, era que la capacidad de fiscalización digamos, del equivalente en América Latina de la Dirección General de Tributación era muy pobre. Y por tanto se justificaba que al menos se pagara un porcentaje sobre el impuesto sobre los activos. Eso fue declarado inconstitucional. Decíamos antes que una manifestación del principio de capacidad económica es que hay límites en cuanto al objeto. Escogido el objeto o superado qué objeto puede ser, valga la redundancia, objeto de tributación, hay límites en cuanto a la intensidad de la tributación. Y estos son dos límites. Uno, la capacidad económica exige que yo atienda los derechos básicos, aquellos que corresponden a mi dignidad como ser humano, antes de contribuir. Dicho en otras palabras, aunque desde el primer colón de mi salario, eso ya es capacidad económica, el principio de capacidad contributiva exige que haya un mínimo de subsistencia que no esté grabado. Un mínimo de esa capacidad económica que sea destinado preferente y primariamente a la atención de mi subsistencia como ser humano. Es decir, a mi alimentación, a mi educación, a ese programa constitucional mínimo que la Constitución otorga a todos los habitantes de este país. Ahí hay aspectos cuantitativos y cualitativos. Por ejemplo, los organismos internacionales discuten de si ese mínimo exento está bien o está mal calculado para Costa Rica. Y una de las cosas que dicen es que el de Costa Rica, que antes dijimos que es alrededor de 800 y algo mil colones, ese mínimo exento es demasiado alto si se compara con los demás países de América Latina. En los demás países de América Latina se empieza a tributar aproximadamente con la mitad. Y pareciera que el de Costa Rica es un mínimo excesivo, un mínimo demasiado alto, podríamos decir. Obviamente, pues es una materia muy discutible, pero sí es cierto que alrededor del 75% de los asalariados en este país no tributa nada de impuestos sobre la renta. O sea, realmente es un mínimo que no es tan mínimo, es un mínimo que está sobrepasando el nivel de subsistencia, que está por arriba del nivel de subsistencia. Al menos teóricamente se sostiene que ese mínimo exento debería cubrir al 20% o al más pobre, al quintil más pobre o de menos ingresos del país. Y si cubre más que el 20%, quiere decir que excede ese mínimo exento. Esta afirmación que acabo de hacer me lleva a contradecir una frase que está muy presente en el ideario costarricense o en la imaginación de muchos costarricenses de que en Costa Rica solo pagan impuestos los asalariados. Yo pienso que eso no es cierto. Pagan los asalariados del quintil de más altos ingresos de la República, pero no es cierto que la mayoría de los asalariados sean los que sostengan el aparato contributivo del Estado costarricense. Límites en cuanto a la intensidad. Ya dijimos
no puede ser tan intensa que absorba el mínimo de subsistencia. No puede ser tan intensa que confisque la riqueza. Es decir, la contribución, el impuesto, ha de ser parcial sobre la capacidad económica. Si fuera total o incluso si fuera mayoritaria la contribución al erario público, eso sería violatorio del principio de capacidad económica. No puede absorber ni la totalidad, ni siquiera una parte sustancial de esa capacidad económica. ¿Y cuánto es una parte sustancial? Bueno, pues estamos de acuerdo con el principio y no estamos tan de acuerdo, los tributaristas no se ponen tan de acuerdo sobre cuándo empieza a ser confiscatorio un impuesto. O sea, cuándo la intensidad de un tributo es tal que deje de ser constitucionalmente admitido y pase a violentar el principio de no confiscatoriedad. Algunos ejemplos. El primero es del Tribunal Constitucional Alemán, que al final de los años 50 dijo que sería inconstitucional un tributo que gravara más que el 50% o más de la capacidad económica. Es decir, el que produce la capacidad económica al menos tiene derecho a conservar para sí mismo la mitad de la capacidad económica que produce. La Corte Argentina, la Corte Suprema Argentina, que Argentina tiene un sistema de control de constitucionalidad parecido al de Estados Unidos, es decir, no existe un tribunal constitucional, sino la Corte ejerce como, la Corte Suprema de Justicia es también el Supremo Contralor de Constitucionalidad. La Corte Argentina dijo algo bien interesante, no solo es el 50%, sino que ese 50% está representado por la totalidad de la riqueza. Es decir, podría ser inconstitucional la suma de distintos tributos que juntos superen ese 50%. En otras palabras, el principio de no confiscatoriedad no se refiere solo a un determinado tributo, sino que puede referirse a un conjunto de tributos. En Costa Rica la Sala Constitucional dijo algo parecido al examinar el impuesto a los casinos. Dijo, ese tributo es inconstitucional si además se suma el impuesto sobre la renta, el impuesto de patentes, etcétera, y terminan todos ellos superando ese 50%. No obstante, esta afirmación de la Corte Suprema Argentina y en general de la doctrina de que el análisis no es tributo por tributo, sino el análisis es la totalidad o el conjunto de los tributos, no debe tomar en cuenta algunos tributos. En concreto, no debe tomar en cuenta, no forman parte de ese 50% insuperable, los tributos que tienen como fundamento beneficios particulares de servicios públicos. Estamos hablando de la contribución especial que vimos hace unas lecciones atrás, ni tampoco deben tomarse en cuenta las tasas, porque se refieren a servicios divisibles o indivisibles, pero particulares en el contribuyente. Y tampoco deben tomarse en cuenta aquellos tributos que son trasladables, es decir, que no gravan la capacidad económica del contribuyente, sino que gravan la capacidad económica del consumidor, tanto si esa traslación es jurídica como si es económica. Y siempre y cuando pues, el legislador lo haya previsto, ya sea jurídicamente, ya sea económicamente. Y esta frase, traslación jurídica o económica, traslación jurídica se refiere a los impuestos como el valor agregado, que expresamente lo piden en la forma de cálculo, y traslación económica se refiere a impuestos como el impuesto selectivo de consumo, en los que el legislador espera que el valor del impuesto se incluya en el precio de esos bienes. Decía que la sala hizo este tipo de análisis en el impuesto a los casinos. Ahí están los votos a que se refiere esas intervenciones, esas sentencias de la sala constitucional. Y
Caramba, como que se acabaron mis... No, voy a... ir con el parlante el audio de la pantalla y el audio de la computadora. Si no me escuchan, háganmelo saber, alguno interviniendo. Si sí me escuchan, seguimos ya casi para terminar. Decía que este tipo de análisis se hizo en el caso del impuesto a los casinos, esos votos del año 1994 que aparecen en la filmina, y que no se hizo, sin embargo, en las actuaciones de la Sala Constitucional respecto al artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta sobre la actividad de producción del café. Ahora, es interesante que cada vez que se plantea este tema de confiscatoriedad, eso puede acometerse desde dos tipos de postura. Con una postura sustentada en prueba contable, eso fue lo que se hizo en el caso de los casinos, o puede ser sin prueba contable, como en el caso del impuesto a los activos, que simplemente se le demostró a la sala, esta empresa es una empresa en pérdida y por tanto pues es inconstitucional que a pesar de estar en pérdida se le haga tributar como si tuviera utilidades. Obviamente pues parece que tiene mucho más posibilidades de ser acogida por la sala constitucional aquellas acciones que tienen demostración pericial contable. Otros límites: no puede ser tan intensa la tributación que convierta el derecho a la libertad de empresa en nugatorio. No puede hacer el tributo imposible o inconveniente o altamente inconveniente el desarrollo de una determinada actividad económica. Yo me acuerdo que hace algunos años vi el caso de los impuestos que se establecieron en Suecia al boxeo, al deporte de box, del boxeo. Eran tales que el boxeo prácticamente había desaparecido de Suecia, donde era una actividad muy popular hace un siglo, y eso fue como preparatorio de la prohibición de la actividad de boxeo en Suecia. O sea, durante muchos años se fue haciendo inconveniente, se fue haciendo tan pesada la actividad por razones tributarias que finalmente el Parlamento sueco lo que terminó de hacer es prohibirlo. Y después también es otro tributo, otro límite, el que el tributo no puede implicar la creación implícita de un monopolio. Y con esto vamos a dejarlo por ahí el día de hoy. Con esto terminamos el día de hoy. Abro para preguntas a los que tengan a bien formularlas. Profe, cuando habló de el mínimo exento, que decía que tenía aspectos cuantitativos, cualitativos, ¿me podría dar un ejemplo de eso? Sí, ahí tal vez lo que quiere decir es que cualitativamente una determinada riqueza puede exigir mínimo exento diferente que el de otra persona que tiene, por ejemplo, el mismo salario. Por ejemplo, en otros países se admite el que yo pueda disminuir el costo de mi silla de ruedas o el costo de un transporte público especializado por mi discapacidad para caminar. Eso es una distinción cualitativa. Y cuantitativa quiere decir hay un mínimo que todo el mundo necesita para su sustento personal. Hay dos valoraciones ahí, no es la misma capacidad económica. Digamos, otro abogado de mi bufete que gane lo mismo que yo, si él tiene que incurrir en más gastos que yo y además de manera necesaria, digamos, no son gastos voluntarios, sino gastos necesarios. Y lo mismo podríamos decir si él está casado con 2 hijos a su cargo y yo soy soltero sin hijos a mi cargo. Esta es una distinción cualitativa, no solo es cuantitativa, sino cualitativa. Gracias, profe. Con gusto. ¿No hay más preguntas?
bueno, lo vamos a dejar por ahí. Tal vez indicarles que subí o sea, grabamos la clase del jueves pasado y subí la clase del jueves pasado a Metix. Entonces, hay dos grabaciones que tienen que ver con parafiscalidad. Una primera del 23 de marzo, cuando di esa clase voluntariamente, digamos, de asistencia voluntaria a los que tuvieron el gusto de participar. Y el jueves pasado, que es exactamente la misma materia. Pues hay dos enfoques y hay diferencias, sin duda, pero hay dos lecciones que están subidas a Metix grabadas. No quise sacar la vieja porque a lo mejor pues hay alguna cosa que se me olvidó de decir en la clase del jueves pasado. Y en todo caso, pues lo que abunda no daña. Ahí están las dos, pero en realidad pues es el contenido de una sola lección. Si no hay más preguntas, entonces vamos a dejarlo. Perdón, profe. Sí. Una última preguntita. ¿Todavía no tenemos fecha definida para primer examen? No, todavía no tenemos fecha. Y de hecho estoy invitado a un webinar sobre cómo se utiliza Metix para hacer exámenes. Me parece que es hoy a las 2 de la tarde. Yo tengo que pasar esa prueba primero, ser capaz de hacer pruebas que se pueden hacer a través de Metix. Apenas la tenga, yo les avisaré con suficiente tiempo. Muy amable. Con gusto. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Muchísimas gracias y estoy a sus órdenes. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Luego, gracias, profe. Buenos días, hasta luego. Profe. Hasta luego. Aló.